Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a estudiar un tema que es peculiarmente interesante, tanto para los futuros licenciados en administración como para los próximos licenciados en contaduría, ya que estaríamos hablando de uno de los principales documentos que los contadores tenemos como principal objetivo, o como uno de nuestros principales objetivos estructurar, pues dentro de los mismos se va a concentrar la información financiera que les va a servir para los dueños, para los administradores, directivos y demás gente que toma decisiones hacia el interior de la organización. Puedes contar con información útil, comprobable, evidentemente acorde a ciertas necesidades y ciertos requisitos, tanto desde el punto de vista legal como técnico, que las normas de información financiera imponen, y bueno, las diferentes disposiciones también en materia contable, fiscal y legal para todas aquellas entidades económicas que llevan a cabo una operación financiera en nuestro país. Los estados financieros son precisamente documentos que expresan a través de ciertas, de un cúmulo de cuentas y de ciertas características que vamos a ir viendo nosotros, precisamente esta información relativa a un aspecto muy concreto y muy peculiar respecto a tanto a la operación de la organización como a los resultados que se van generando con el paso del tiempo. Ahora, como podemos ver nosotros, las normas de información financiera, que son básicamente los lineamientos que tenemos nosotros los contadores para poder conformar, estructurar y presentar la información financiera, y que está dividida en una serie también, o en varias series más bien de normas, pues nos señala en su NIF A3, en la norma de información financiera A3, cuáles son las necesidades de los usuarios que se van a ver perfectamente bien solventadas a través de la elaboración de estos estados financieros. Y bien, vamos a ver a continuación una primera característica, un primer concepto que nos habla acerca de la diferencia entre lo que es una entidad lucrativa y una no lucrativa. Y bueno, pues vamos a comenzar nuestra exposición comentando que una entidad lucrativa es aquella que, como seguramente algunos de ustedes tienen conocimiento, tiene como principal objetivo y razón de ser obtener una ganancia económica. Esto es una empresa, como dice nuestra definición, que realiza actividades económicas y cuyo principal objetivo es prestar un servicio o bien vender un bien hacia el público consumidor y en consecuencia generar ingresos que le permitan también incrementar pues su capital. Esto es a través de una utilidad que se va generando por la diferencia que hay entre el precio de venta del artículo con respecto al costo al cual adquirió esa mercancía nuestra empresa en cuestión. ¿De acuerdo? Siempre y cuando evidentemente los objetivos sean lícitos, siempre y cuando también se cumplan con todos y cada uno de los requisitos implementados en las diferentes leyes, reglamentos, códigos y cualquier otra disposición que nuestras autoridades dispongan. Bueno, pues esta actividad económica se considera perfectamente válida, perfectamente también pues normal, y pues por supuesto, como ya lo comentamos, el objetivo que pretenden los inversionistas es en una primera instancia el retribuir esa inversión que hicieron en esta empresa, es decir, pues nadie invierte para perder dinero, ¿verdad? Definitivamente todas las personas que invertimos dinero, pues lo hacemos con la intención de tener un usufructo, una rentabilidad, lo cual yo creo que es bastante legítimo, y por supuesto también repartir una parte de estas utilidades, de estas ganancias, tanto con los empleados, y eso se llama PTU, es decir, participación de los trabajadores en las utilidades, como también contribuir con las diferentes disposiciones en materia fiscal que nos corresponde a nosotros como empresarios. Esto es pagando un impuesto, el impuesto sobre la renta, que dependiendo de cuál haya sido el volumen de utilidades que también que hayamos manejado y algunas otras situaciones muy particulares que los colegas contadores analizan, pues vamos a contribuir también para el gasto público de nuestro país, dándole vida a los diferentes servicios que el gobierno nos proporciona a todos los mexicanos, como la salud, como la educación, pues no sé, los servicios públicos como la iluminación, también la recolección de basura y demás, ¿sí?
Esa es la importancia también que tienen las entidades lucrativas, precisamente no solamente como fuentes de generadoras de riqueza para unos cuantos, sino que también gracias a estas empresas lucrativas es que se llegan a crear bastantes fuentes de trabajo para los diferentes profesionistas y para todos los habitantes de México. De ahí radica la importancia de contar con una estructura económica sólida, con una base empresarial también firme y que por supuesto crezca ordenada y estructuradamente, y para tal propósito es que la información financiera contenida en estos documentos que estamos comentando va a ser de vital importancia. Gracias a estos estados financieros es que pues se pueden dar cuenta de cómo va el rumbo de las operaciones en sus diferentes negocios. Por eso es bien interesante que nosotros como futuros administradores de la organización tengamos un cabal conocimiento de estos documentos, ya que van a corresponder para nosotros, van a ser como nuestra brújula. Ahí nos vamos a dar cuenta del impacto que tienen nuestras decisiones, para bien o para mal. Vamos a ver también si vamos cumpliendo todas y cada una de nuestras diferentes metas, de los objetivos que nos planteamos originalmente, y por supuesto también vamos a poderle dar seguimiento a la implementación de los diferentes recursos en las diferentes etapas de la vida de la organización. De ahí que pues estos documentos sean tan útiles, no solamente para los contadores, que son los que evidentemente los desarrollamos, los elaboramos, sino también para todos aquellos usuarios que estén interesados en conocer el rumbo que va adquiriendo su negocio. Ahora bien, aparte de esas entidades que tienen este objetivo de generar un rendimiento para sus inversionistas, también existe otro tipo de instituciones llamadas entidades con propósitos no lucrativos, que también realizan actividades preponderantemente económicas y que también están constituidas por diferentes recursos materiales, humanos y técnicos. Sin embargo, la gran diferencia, la enorme gran diferencia, es que en este caso persigue otro tipo de fines y de objetivos, que no necesariamente tienen que ver con el lucro, o más bien que no tienen que ver con el lucro particular de unos cuantos, sino que de alguna manera pretenden el cumplir con un objetivo social, cumplir con algún objetivo muy puntual y que no precisamente involucre la ganancia económica, sino más bien el que a través de esa actividad, de ese giro principal que tenga este tipo de entidades, pues la sociedad en su conjunto o algunos grupos selectivos obtengan los beneficios de esos actos que se vayan realizando. Algunos ejemplos, como lo podemos ver en la pantalla, pues son la UNICEF, la Cruz Roja, algunos otros hospitales y servicios médicos que no tienen fines lucrativos, es decir, que no pretenden la ganancia, sino básicamente pues ayudar a la gente de escasos recursos, en condiciones de marginación, o inclusive también trabajar en comunidades muy alejadas, un tanto remotas, en donde probablemente no se cuenten con los recursos necesarios y suficientes para poder cumplir con esta importantísima labor, que es la de brindar servicios sanitarios a toda una comunidad. También, por supuesto, tenemos algunos otros ejemplos, algunos de ellos un tanto polémicos, como pudiera ser la organización Teletón, como pudieran ser también algunas de las muchas asociaciones orientadas a el cuidado de niños en situación de calle o personas en general en situación de calle, ancianos o inclusive de animales, ¿no? Refugios animales, lo cual en lo particular se me hace una situación bastante loable. Sí, bueno, pues también estas entidades necesitan de la brújula de los estados financieros, porque es gracias a estos interesantes documentos en donde van a tener la oportunidad ellos de ver cuál es el rumbo que van tomando las decisiones de su empresa, la correcta, la adecuada canalización también de estos recursos, y por supuesto les va a permitir ir monitoreando periódicamente el rumbo que van tomando también todas las labores, las actividades que se van realizando por los diferentes personajes dentro de la organización. Y obviamente también, y como seguramente muchos de ustedes estarán preguntando, bueno, pues también nos permite el saber de qué manera se van canalizando los recursos económicos en tiempo real. Es decir, vamos a poderle dar seguimiento, por una parte, a los diferentes gastos, a las diferentes inversiones que vamos realizando
en las entidades, ya sean lucrativas o no lucrativas, y por supuesto también vamos a tener un control muy preciso de cuáles son los ingresos que vamos nosotros también percibiendo, ya sea si somos una entidad lucrativa por la venta de mercancías o bien por la prestación de servicios, si es que somos una empresa pues que nos dedicamos a algún giro de estos, pues vamos a captar dinero y pues obviamente tenemos que tener un orden, un control sobre estos recursos, ya que de ello depende también el que podamos devolverle a los accionistas parte de su inversión, es decir, darles una retribución adecuada de sus recursos, pero también saber qué tan eficientes estamos siendo con el gasto. Si estamos invirtiendo adecuadamente estos recursos, o bien si por otra parte probablemente hay algunas áreas de oportunidad. ¿Y qué decir con las entidades con propósitos no lucrativos? La tarea no es menor. También se tiene que verificar mucho esta cuestión. Tenemos que estar muy al pendientes en cuanto a cuáles son tanto los ingresos como el origen de los mismos. Esto para efectos de poder monitorear perfectamente bien y cumplir con las diferentes leyes, ya que las distintas instituciones con propósitos no lucrativos, están sujetas a un marco legal muy específico. Tienen una serie de restricciones, básicamente para evitar cualquier tipo de situación vinculada al crimen organizado, al lavado de dinero y algún otro tipo de problema que probablemente ponga en entredicho la veracidad de las operaciones de este tipo de negocios. Por lo mismo es que están bastante sujetas a una supervisión constante por parte de autoridades y también de algunos otros organismos que tienen como objetivo, pues, velar por el buen funcionamiento de los mismos. Y bueno, qué decir también de sus gastos. Evidentemente, una entidad con propósitos no lucrativos tiene los recursos mucho más limitados que una empresa comercial y en consecuencia, pues, tiene que también hacer un mejor uso de los mismos. Para ello, la contabilidad y específicamente los estados financieros es precisamente la herramienta adecuada que les va a permitir conocer la información financiera de manera oportuna. Y hasta aquí esa explicación de lo que es la diferencia entre una entidad con propósitos lucrativos y una con propósitos no lucrativos.